En Radio Exterior de España, Hora América. Los eufemismos es la novela con la que ha debutado la escritora mexicana de padres argentinos Ana Negri, publicada aquí en España por Firmamento. Su trama gira en torno al desarraigo impuesto por el exilio de sus padres, al laberinto asociado a los juicios de reparación y también a ese relato heredado que la dictadura militar de Videla hizo pasar de padres a hijos y que los inmigrantes de segunda generación, hijos de los represaliados, pero nacidos ya en México, también albergan hasta este momento. Ana Negri, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola Teresa, mil gracias. Muy bien, feliz por la invitación. Quería saber en primer lugar, decíamos que debuta como escritora con esta novela, aunque sí es cierto que ha prologado distintos libros y digamos que no es primeriza, pero ¿qué le hizo finalmente querer ya debutar como escritora y además con esta novela, con esa carga autobiográfica? Bueno, en realidad, como bien dices, hay un trabajo constante asociado a la literatura. Siempre he trabajado alrededor de la literatura, sea como editora, con colaboraciones más pequeñas. Y en algún momento, justo, bueno, escribir es una práctica que hago desde toda la vida. Y en algún momento, supongo que poniendo en contacto el trabajo editorial con el trabajo creativo, empecé a hacer una especie de trabajo editorial con mis propios cuadernos, como hacer una lectura tratando de salirme un poco, como con un poco de perspectiva para entender qué estaba pasando ahí después de tantos años de escribir. Y bueno, y fue en esas lecturas que me doy cuenta que, bueno, que existe como una línea que los vincula como vasos comunicantes en un montón de entradas y que, bueno, obviamente me llaman la atención y me doy cuenta que ahí hay una historia importante bueno, que yo consideré importante llevarla a otro registro, ¿no? Llevarla más allá. Y ahí fue que empecé a plantearme la posibilidad de hacer esta novela. Y bueno, y pues ha resultado los eufemismos. Es curioso porque también Clara, la protagonista, ¿no? Dice que escribe siempre, ¿no? Cuadernos que incluso regala a gente que conoce o antiguos novios o a veces incluso los deja por ahí para que alguien los encuentre, ¿no? Así es, bueno, sin duda hay mucho de mí puesto en Clara, ¿no? Hay un montón de anécdotas que de alguna manera he trabajado para que construyan este personaje, ¿no? Que aunque no es un trabajo autobiográfico, sí que este personaje tiene detalles, marcas, historias que no son comunes, ¿no? Uh-huh. Lo cierto es que sí comparte porque usted, como decíamos, es hija de padres argentinos que también tuvieron que llegar a México saliendo de la dictadura o de un poquito antes de que ésta se produjera. La novela habla de eso también, de ese cierto desarraigo, ¿no? De no saber a qué lugar casi se pertenece, vivir en casa, ¿no? Un ambiente como argentino y sin embargo estar pues estudiando y relacionándose con personas mexicanas, ¿no? Totalmente, sí. El libro obviamente responde también a una búsqueda personal, ¿no? Justamente por esas circunstancias y que además, bueno, en particular mi intención tenía que ver ya no con una cuestión testimonial, por ejemplo, ¿no? Que ha habido muchas manifestaciones desde las artes de distinta índole que abordan el tema de las dictaduras en Argentina. Y a mí en particular me interesaba más bien desde esta perspectiva más personal, ¿no? ¿Qué pasa con las segundas generaciones? ¿Qué pasa con las personas que de alguna manera nos toca recibir parte digamos, de las consecuencias de esas épocas, de las épocas de dictadura, y que sin embargo no vivimos en carne propia pues esas circunstancias y en ocasiones, como es el caso de Clara y el caso mío, ni siquiera
vivimos en Argentina, ¿no? Entonces hay una especie de desgarramiento que me interesaba explorar y exponer en la novela, ¿no? Las dos protagonistas, Clara y su madre, también de alguna manera, como decía, bueno, su personaje es desarraigo, pero también es víctima de de esas circunstancias que vive su madre y de esos procesos legales que son los que tiene que activar allí en México, pero de cara a Argentina, ¿no? Para una reparación. Claro. Sí, que en ese sentido, por ejemplo, el tema de las reparaciones históricas en Argentina, pues tienen un carácter bastante excepcional en América Latina, y sin embargo funcionan bastante mal, ¿no? Hay todo un proceso de revictimización alrededor de esos que le llaman beneficios, ¿no? Yo estoy bastante, me parece un eufemismo, ¿no? Pero bueno. Entonces, bueno, claro, la madre está en ese proceso, que es un proceso laberíntico, como bien señalabas al principio, y muy tortuoso. Entonces, claro, la madre que ha vivido toda esa circunstancia, pues está en una condición bastante frágil, ¿no? Ella es, digamos, se encuentra en una situación traumática y que todo este proceso la lleva a rememorar, a recordar, de alguna manera a revivir. Y por supuesto que eso implica mucho dolor y toda esta reflexión que de alguna manera lleva Clara, la protagonista, a revisar su historia, la de su madre y demás. Y también me parece que en esa búsqueda y en esa circunstancia de la madre, algo que queda también ahí expuesto es una voluntad de vivir, ¿no? Porque, bueno, pese a todas estas historias terribles, lo que domina es las ganas de seguir adelante, ¿no? Y las ganas de la madre de estar bien y las ganas de Clara de encontrar formas, ¿no? Y entonces de ahí que se busque esa reparación como posibilidad, ¿sí? Bueno, también hay esa búsqueda de Clara de tener una vida, podemos decir, independiente, ¿no? Librarse de alguna forma de esa relación de dependencia que tiene con su madre y que vive esas secuelas psicológicas del trauma que vivió, porque también se aborda en esta novela pues esa enfermedad, ¿no? Esa locura de alguna forma de la madre después de toda esta vida que ha tenido que edificar en otro lugar. Claro, para mí, por ejemplo, eso fue algo esencial de la novela. Para mí era muy importante que apareciera esa marca, porque, bueno, yo también sigo, de hecho, en el proceso ese, ¿no? De toda esa cuestión burocrática, judicial, etcétera. Y hablando con abogados, con gente, me decían, no sabes la cantidad de gente que está en una circunstancia de trauma, de demencia, de psicosis, de esquizofrenia, y yo decía, ¿y por qué esto no se sabe, no? O sea, como que hay una idea de que la dictadura se acabó cuando se dijo, ahora pasamos a democracia en el 83, y a mí me interesa con esta novela mostrar que no es así, ¿no? Y que las consecuencias siguen manifestándose y siguen perturbando la vida de quienes padecieron esa persecución. La novela también cuenta, la protagonista Clara, que en esa, digamos, de disgregación entre lo que es pues cultura argentina, cultura mexicana, siempre había también un núcleo de personas que también habían salido de Argentina, ¿no? Que habían sufrido las mismas circunstancias. No sé si que todavía eso, como hablaba de esa reparación que están siguiendo, que están intentando y que hay más gente que esté afectada, ¿eso se da todavía ahí en el núcleo con el que tiene usted relación o no? Digamos, ¿de dónde ha cogido, si sabe que hay más personas que estén afectadas por esto? Claro, el tema con esos juicios, con las reparaciones históricas, es que
van tanto para las personas que estuvieron detenidas, privadas de libertad, como la gente en el exilio. Entonces no se limita, digamos, a estas comunidades que vivimos fuera, sino también a las personas que se quedaron y que por ahí pasaron un tiempo presos o todas las situaciones que son bastante más atroces, ¿no? Incluso para las personas que fueron torturadas. Entonces, en estas comunidades, las que vivimos en el extranjero, y que además también es cierto que pasados tantos años esas comunidades se han disgregado, lo cual me parece muy bien en el sentido de que se han integrado, ¿no? Claro, supongo que da cuenta de que la gente ha ido continuando con su vida en los parámetros, en las formas en las que se vive en este nuevo país que nos ha acogido, pero sí hay un elemento traumático. En mayor o menor medida ha derivado en estos padecimientos tan profundos, pero ese es el tema también con la locura, ¿no? Que no es una cosa, sino que es un espectro muy amplio. Y bueno, al menos en México, por ejemplo, el sistema de salud no se involucra con eso. El libro, decíamos que acaba de aparecer hace poco aquí en España, pero ya se había publicado, tengo entendido, en México y en Chile, por lo menos. Sí, se publicó primero en Chile, salió luego en México, ahora apareció también en paralelo con esta edición española, la traducción al francés. El próximo año el próximo año va a salir en inglés, así que y la edición española llega a Argentina. De hecho, ahora estoy en Argentina para la Feria del Libro de Buenos Aires, que es ahora un mes. Así que ha tenido un montón de circulación. Pues le iba a preguntar precisamente por la reacción a la publicación, porque, por ejemplo, claro, usted habla directamente de Argentina, de esa parte argentina. En Chile también se vivió un proceso parecido, ¿no? Con la dictadura. No sé qué reacción ha tenido el público y la crítica ante la novela. Me imagino que por lo menos la crítica buena, porque si ha ido a todos estos se le van a publicar en tantos lugares, es que la recepción ahí ha sido buena, ¿no? Pero si el público, por lo menos en estos dos países, está más implicado, ahora supongo que tendrá posibilidad de textarlo en Argentina, pero ¿cuál cree que puede ser la reacción? Sí, en realidad ha sido muy enriquecedor tener la posibilidad de ver precisamente esas respuestas, ¿no? de las personas que han leído el libro, porque claro, en Chile, que como bien dices, tiene una historia de dictadura también. Claro que la lectura ha estado más orientada por todo ese fenómeno, ¿no? Que si bien es crucial para la novela, es también un trasfondo, ¿no? Hay una historia personal y más actual que, por ejemplo, en México ha tenido mayor relevancia que el tema social, ¿no? En México, que no hay una memoria, un antecedente de una dictadura, el énfasis ha sido puesto en la relación materno-filial. Sí, ahora le iba a preguntar, porque había leído en ese respecto alguna crítica como que trata muy mal a su madre, digamos, la protagonista en la novela, ¿no? Por esa, realmente casi prácticamente, claro, toda la novela es ese diálogo madre e hija, ¿no? Claro, que es un diálogo que se mantiene en una situación de tensión, ¿no? O sea, son estas dos mujeres, madre e hija, que cargan con su historia a cuestas y que están tratando de moverse de la mejor manera que puedan, pero por supuesto que las circunstancias las ponen al límite, ¿no? Entonces hay constantemente tensión entre ellas, hay constantemente una especie particularmente en clara, la protagonista, que es la hija, que está siendo de madre de su madre, y que está profundamente rebasada, ¿no? Entonces, hay un juego que yo creo que en todas las relaciones se da entre madres e hijas, ¿no? De identificación y rechazo simultáneamente. Sí, aunque hay amor en el fondo, ¿no? O sea, no es... Sin duda. Ese es
como lo que se obvia en el texto, ¿no? ¿Por qué estaría haciendo Clara todo esto si no amara a su mamá, ¿no? Claro. Y entonces, bueno, pero además en el caso de Clara, pues está esa cosa de verla en ese estado, ¿no? Y en el caso de la identificación, de alguna manera, eso también la cuestiona ella misma, ¿no? Entonces hay, por ejemplo, muchos momentos donde la madre busca acercarse a Clara, y Clara constantemente la rechaza, pero tiene que ver con eso, ¿no? Con un miedo de decir, vaya, si nos parecemos tanto, por ahí mi futuro se orienta hacia allá, ¿no? Y es como una marca que la hace poner constantemente frenos a los avances de su madre por buscarla, por sentirse cercana, ¿no? Y entonces, claro, además en México eso ha caído como balde de agua fría, como las relaciones con la madre no se plantean así generalmente, así que hay muchos comentarios al respecto precisamente de esa relación tan particular, ¿no? Claro, por eso se lo preguntaba también, aunque como decimos, es cierto que incluso, en fin, no vamos a destripar toda la novela, pero también Clara va descubriendo cosas que a lo mejor no conocía de su madre, ¿no? En esa relación y en todo lo que pasó. Pues para ir ya concluyendo, no sé si prepara ya un segundo trabajo, como decíamos, ya claramente de escritora, como decíamos, esta primera novela, si tiene ya proyectos. Claro, bueno, en este momento estoy coqueteando con 2 proyectos. En general trabajo como en muchas cosas a la vez. Eso me permite, digamos, dejar descansar unos mientras hago otras cosas. En el caso, por ejemplo, de los eufemismos, trabajé al mismo tiempo mi tesis de doctorado y los eufemismos, entonces era como la posibilidad de darle aire al texto y acercarme después y ver si funcionaba lo que en algún momento había hecho. Y ahora estoy haciendo lo mismo con 2 proyectos, esta vez son 2 proyectos de novela, pero bueno, estoy ajustando todavía muchos asuntos. Y no sabría si adelantar algo porque no me quiero comprometer. Bueno, pues no, esperamos que venga aquí a contárnoslo. No sé si habrá posibilidad de que venga aquí a España también para una presentación, quizá en la Feria del Libro de aquí de Madrid o más adelante. Claro, me encantaría. Y ya para finalizar, también decía que es editora, creo que ha editado entre otras autoras como Margot Glantz, que precisamente estos días está aquí en España presentando, sí, una novela que publicó en 1984-86, pero que se la han reeditado. No sé si tiene también proyectos, si le da tiempo a seguir siendo editora de otros autores o autoras. Pues ahora estoy haciendo más trabajos de traducción porque, bueno, finalmente trabajo de manera independiente, entonces trabajo por proyectos y tendría que decir, aunque no me dé tiempo, lo tengo que hacer porque... Ya. Hay que vivir, ¿no? De alguna manera. Así que, bueno, ahora estoy más orientada a la traducción con pequeños proyectos y bueno... la edición, en cuanto salga un nuevo proyecto, lo evaluaré, claro que sí. Uh-huh. Bueno, pues de momento que vaya muy bien con los eufemismos, publicada por Firmamento. Muchas gracias, Ana Negri, y que ojalá pueda venir aquí a España para hacer la presentación en persona. Muchísimas gracias por participar en nuestro programa. Muchísimas gracias, Teresa. Gracias por la invitación. Encantada. Con medio cuerpo hacia afuera y los antebrazos apoyados sobre el barandal, Clara miraba desde el balcón, el mismo balcón del 7º piso de Ávila Camacho 21, en el que hace 30 años su madre la bañaba en una tina de plástico azul los días de calor. En Radio Exterior de España, Hora América.